Entonces, tenemos unas señales de alerta a las que les hemos traído cuando se nos presenta alguna violencia sexual o violencia contra mujeres. Entonces, las hemos clasificado en tres, seguramente habrán muchas más, y esperamos que ustedes después, al finalizar, nos puedan como que dar otras que se ajusten seguramente a su territorio y a las experiencias que han vivido. Entonces, tenemos las señales comportamentales, físicas y psicosociales. En las señales comportamentales tenemos aquellos cambios repentinos en el estado de ánimo de las o los estudiantes. Entonces, una tristeza de manera repentina en el estudiante o la estudiante que antes era muy activa, proactiva y demás. Conductas agresivas, ansiedad o llanto repentino. Es muy importante que estemos siempre muy alerta. Entiendo que son muchos estudiantes los que tenemos todos los días, pero pues nosotros los alcanzamos a conocer porque pasamos casi que la mayor parte del día con ellos. Aislamiento, que el estudiante o la estudiante se retraiga, cambio repentino en el apetito, miedo inusual o repentino hacia ciertas personas, en quedarse incluso, o incluso los niños que deciden ya no ir al colegio, ya no quiero mamá ir a tal institución, no me gusta mamá la profesora de matemáticas, entre otras, de un momento a otro. Que de repente llegue con dinero o con regalos inusuales, que aquí se nos combina justamente con la explotación sexual comercial, y la disminución del rendimiento escolar. Tenemos aquellas señales físicas que son entonces infecciones urinarias, dolor, inflamaciones genitales, pesadillas, cansancio o dificultad para conciliar el sueño, sangrado genital, orinarse en la cama, golpes en el cuerpo, dificultad para tragar, esa es importantísima, porque incluso a veces como que simplemente decimos, ay, es que el niño o la niña no quiere comer o no quiere, sin embargo puede estar siendo víctima de algún tipo de violencia. Cambios en el patrón del sueño, tener insomnio, pesadillas, exceso de cansancio, que se acompaña justamente con el aislamiento. Y tenemos aquellas señales de carácter psicosocial que son justamente el miedo obsesivo a estar con una persona, el niño ya no se quiere quedar con su papá o su mamá, o incluso esos estudiantes que no quieren llegar a la casa. Expresiones de miedo o rechazo hacia ciertos espacios, como lo mencionaba, el no querer asistir al colegio, no querer ir a la casa o a otros lugares de encuentro en los que usualmente él habitaba y que en su momento no veía algún problema. Incitación con pares alrededor de comportamientos sexualizados. No son normales los comportamientos sexualizados, a menos, digamos que aquí hay una barrera, y es que los comportamientos sexualizados no son normales, sin embargo, hay una etapa en que nuestros estudiantes, o más bien de exploración de nuestros estudiantes, entonces ahí hay un límite. El uso inadecuado de medios digitales, como interacción con desconocidos, imágenes sexuales, miedo o ansiedad a recibir mensajes o llamadas de ciertas personas, que se nos vincula justamente con la violencia sexual en entornos digitales. También hemos tenido mucho conocimiento, por ejemplo, ahorita en TikTok, sobre el número de casos tan elevados que se han presentado de violencias sexuales, porque justamente a través del grooming, que son personas adultas que se hacen pasar por pares, que nos inician a pedir fotos y demás a través del juego justamente. Y quisiéramos que nos ayudaran desde su territorio, porque entendemos que este territorio tiene otras particularidades, como lo son la frontera, cuáles señales de alerta se pueden identificar en nuestro territorio que nos dicen, hey, esa persona puede estar sufriendo algún tipo de violencia sexual. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, señor, los estudiantes a veces quieren explorar, y es parte de la naturaleza humana. Los estudiantes en ese proceso de exploración, aunque ahí está como una alerta, creo que la alerta va como para una orientación posterior, ¿no?
pero sí hemos encontrado que ellos exploran en esa búsqueda de tener una mayor autonomía en su... Usted hablaba, me parece muy importante, que es, digamos, la conciencia. ¿Sí? Todo esto nos va a llevar a que ellos vayan creando su propia conciencia, y la conciencia tiene pues todo un rol de factores. Y encontrábamos eso. Bueno, cuéntenos usted por qué explora o por qué tiene esa no, porque estamos en una etapa de exploración, eso también es importante, porque para nosotros, como tenemos en el sector educativo los jóvenes en la adolescencia, tener en cuenta, y con la orientadora tocábamos este tema de lo interesante de no crear demasiado grande algo que en el mundo de él es una exploración. Muchas gracias. Eso es fundamental. Como lo digo, como no centrarnos en nuestra experiencia, como no autocentrarnos cuando no es sobre nosotros. ¿Sí? Como, no, pero eso a mí me generaría malestar, como poder confiar también en la autonomía de los jóvenes, pero que hablamos como, esto va con factores de desarrollo, ¿no? Ahí ya tendríamos que hacer una tipificación por ciclo etario. Pero en este caso, cuando hablamos de adolescentes, está muy bien poderse acercar y ver. Hay información que necesites, es normal un proceso de exploración, estás en conocimiento de que el proceso de exploración es personal, no sobre cuerpos ajenos, como tampoco hacer prácticas eróticas exploratorias un ejercicio cognitivo. Pero sí recordarles siempre que la exploración viene desde el derecho propio, en esa medida. Lo del ceviche puede hacer mucho ceviche para usted, pero no irá a zampar la cara ceviche. Entonces, ahí como un poco desde ahí, y desde las señales físicas. Estas son señales de alerta que nos pueden servir para identificar posibles focos. Es decir, una señal de alerta no implica que ya hay una situación de violencia sexual, pero sí comunica que debemos prestarle un poco de atención. Porque, por ejemplo, si tenemos adolescentes que están teniendo un espacio exploratorio en el colegio erótico, no sé, entonces puede que no sea violencia sexual, no sé, docente estudiante o acceso carnal violento, como vimos hace un momento, pero tal vez en casa no están brindando la información para saber que estas prácticas se ejercen de forma privada, o que no debo exponer al otro salón para que vean, no sé, por ejemplo. Entonces es importante acá que lo podamos aterrizar. Las únicas que sí son alerta explícita de violencia sexual son las físicas. Y quienes son orientadoras saben que todas estas entran en los centros médicos por código blanco. Así no haya alcanzado a ir al baño. El no control de esfínteres, la indicación urinaria, entra directamente médicamente por código blanco. Entonces, cada vez que hay estas señales, redireccionamos con sector salud, porque igual nosotros, así, algunos somos psicólogos, no sé qué, nuestra labor en las instituciones educativas es como sector educativo. Yo no estoy haciendo como psicólogo clínico, por ejemplo. En esa medida, remito a sector salud investiga, y en dado caso de que no haya sido, pues yo pongo esta alerta. Aquí está el informe médico, no era un tema de violencia sexual, sino un tema de control de esfínteres por otra cosa. Pero como el rol en el que estamos, no somos fiscalía, no somos sector educativo y religioso. Yo sí lo quiero comentar y me parece muy interesante que en tu establecimiento educativo se esté dando esa conversación, porque creo que de pronto son muy pocos en los que se da, seguramente se acerca de la pornografía, y es importantísimo tener esa conversación con los estudiantes para que justamente sean ustedes o los padres los primeros agentes donde ellos recurran por esa información, y si recurren a otra información como lo es en los medios digitales, es importante también darles a entender que ahí hay información, verdad, casi siempre falsa, sobre lo que debería o cómo se debería ver las relaciones sexuales, que también recordemos que muchas veces la pornografía, en la pornografía siempre hay relaciones de poder, pero también debemos recordar que la pornografía en este momento también está
está haciendo una adicción en en el mundo. Entonces creo que esa es una información que de manera adecuada también vale la pena darle a los estudiantes. Listo, tú ya accediste a esta información y de pronto la tienes ahí en el radar, pero también es importante que acerca de esto también sepas esto. Bueno, más que como una estrategia de una señal para perfilar, ¿sí? Por ejemplo, a veces nosotros tenemos estudiantes, pero a veces están siendo instrumentalizados por terceros. Entonces, algo que es muy de prestar atención es cuando empiezan a convocar unas fiestas y hacen unas publicidades. Hace años alcancé a ver una publicidad de que para que fueran y que entonces ahí es donde se dan esos espacios como de experimentación, pero entre drogas y licor, ¿sí? Entonces sí es muy importante avisar y prevenir desde siempre, estar recordando que esos lugares, esas fiestas, pues no se sabe qué intenciones están allá. Y sí, me daba mucho la impresión de que tenía un interés más de aprovecharse de la juventud y de su ingenuidad, ¿sí? En ese sentido. Gracias, por eso es muy importante esas relaciones o ser nosotros un espacio seguro para los estudiantes. A mí me parece clave, por lo menos nosotros, saber qué está sucediendo en esos espacios, porque muchas veces ni siquiera los padres o nosotros mismos como sector de educación sabemos después del colegio nuestros estudiantes a dónde es que van. Entonces, es clave ser un espacio protector de nuestros estudiantes y lograr intervenir no desde el lugar punitivo, cosa que los estudiantes ya prefieran no contarnos a nosotros, sino ir a buscar la información en otro lugar y establecer las estrategias necesarias para que ellos puedan tener la información clave necesaria para tomar decisiones sobre lo que es o no adecuado para su corporalidad. Entonces, ahí adicionaríamos como lectura de contexto, como poder saber lo que está sucediendo y poder tener como un poco el chisme territorial, como me vi que por acá hacen estas cosas, otras cosas. Ahí hago también una mención con una profe, hacíamos la analogía de que el sector educativo a veces ejerce como un lugar de maternaje, como el sobreprotección de vengan, y también debemos pensar más que como maternaje. Este ejemplo es un poco burdo, pero ayuda a entender como parto, con todo el dolor y lo que implica un parto. Entonces, porque los procesos educativos son complejos. Entonces, pensemos en que nuestras niñas, niños y adolescentes, como parto, en algún momento van a tener que defenderse solos. Y van a estar expuestos a estas situaciones, a la fiesta, no sé qué, al chuchú, y cómo les damos todas las herramientas para que las decisiones que tomen sean autónomas. Como con los padres. No quiero que te levantes solo y hagas igual. Más que venite, porque no vamos a estar siempre para ellos. Y a veces, desde el maternaje, hacemos acciones contrarias. Entonces, yo siempre le hice el desayuno a mi hijo, y pues ahora tiene 30 años y no sabe qué comer. Entonces, como más bien le damos las herramientas para que sepa cocinar igual. Estábamos aquí discutiendo con mi compañera desde la señal de alerta el último apartado de la experiencia en el territorio cuando se habla de sexualización hacia los compañeros. ¿Y qué fenómeno estamos viendo muy recurrente? No solamente en adolescentes, también lo estamos viendo en niños, incluso muy pequeñitos, 7, 8 años, que están accediendo a información digital sin supervisión, como ver pornografía, y la están viendo incluso hasta en las instituciones educativas, ¿sí? Y otra cosa que estamos viendo es precisamente una hipersexualización de los niños, niñas y adolescentes, y cómo eso también se ha normalizado, ¿sí? O sea, no ven como que es parte del mismo proceso de esa exploración que tienen los niños y las niñas. Entonces, también ese tema de la hipersexualización, ¿cómo se puede entender desde estas señales de alerta e implicaciones? Gracias. Ahí es donde yo marcaba justamente el límite, porque hay un límite en la exploración y otro justamente en que de pronto los estudiantes estén accediendo a cierto tipo de material o incluso estén siendo víctimas de violencia sexual por exposición.
ahí es clave, tú me complementarás, Martín. Uno, aunque nosotros se pueda creer que es por exploración, siempre estar alertas incluso con el entorno familiar. Y también me parece clave poder incluir estrategias de prevención de ciberacoso, violencia sexual y demás en entornos digitales también. Sí, como que ahí es fundamental, como un poco por un lado el ojo protector, pero por el otro lado el abrazo que brinda herramientas, porque sabemos que los niños están expuestos digitalmente a un montón de información y desinformación. El 80% de la información que vemos en TikTok, Instagram y Facebook es falsa. Sí, entonces, ¿cómo podemos brindarles las herramientas para que la identifiquen? Pero también es generar espacios de conversación sobre comportamientos adictivos. Total. Como la cantidad de cortisol que nos genera en el cerebro, estar ahí viendo TikToks, cómo podemos administrar eso y también conversar con los padres. Estrategias específicas de control de medios digitales, de controles parentales. Y si no, porque sabemos que es difícil brindarles herramientas a los niños para que tengan como estos lugares de exploración como muy conscientes. Hay un tip que nos ayuda a orientar lo que mencionaban de este límite entre exploración y violencia sexual, como autopercibir el cuerpo, que viene el consentimiento. Como cuando hay consentimiento en mí, no, yo realmente quiero hacer esto, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo puedes brindar estas preguntas para que ellos y ellas identifiquen la necesidad del comportamiento y que el comportamiento nunca va sobre un cuerpo que no es el mismo? ¿Está levantando la mano? Sí, aquí hay una persona. Pero yo creo que también sería fundamental fortalecer los espacios de escuelas de padres, justamente tal vez incluso con ICBF a través del comité territorial, porque incluso a veces los celulares se han convertido en cuidadores de los estudiantes. Entonces, desde ahí viene la falla, los padres no tienen control sobre qué hacen sus hijos en las casas, y justamente en algún momento en TikTok, que puede ser, incluso eso era una red social para niños, pero se convirtió en una red social en la que incluso entran adultos con un montón de información que sabemos que le hacen daño a los estudiantes. Y esto también no solo en clave del acceso a material pornográfico, sino a material en general. Sabemos que el estar tanto tiempo incluso en los celulares tiene unos efectos en el aprendizaje, en la socialización de los estudiantes, en el proceso de generación incluso de identidad. Entonces yo creo que ahí es clave poder generar estrategias con los padres de familia, incluso como lo mencionaba, a través de ICBF, porque creo que es algo que nos está saliendo un poquito. Buenos días. Me hace un poco de ruido y me gustaría que ustedes como representantes del Ministerio de Educación nos hicieran como claridad respecto a lo que dice el compañero, que estoy bastante de acuerdo, sobre las conductas sexuales exploratorias que uno podría considerar inadecuadas. A veces la ley 1146, por decirlo, esa ley nos dice que nosotros como docentes tenemos el deber de notificar a las autoridades competentes en el transcurso de 24 horas cualquier indicio. O sea, la palabra indicio a mí me parece fundamental. Entonces, un juego sexual, una conducta sexual inadecuada, yo creo que es una señal de alerta y es un indicio. Entonces, no sé, quisiera que ustedes me dieran claridad sobre eso. Por otra parte, tenemos el sesgo de retrospectiva. Por ejemplo, que hay un niño con una conducta sexual exploratoria inadecuada, sucede en este momento, dentro de 2 meses, 3 meses, hay una señal de alarma que pueden decir que sí está sucediendo. Entonces empiezan a decir, pero el orientador sabía, pero el rector sabía, ¿por qué no llevaron nota? Cuando en un momento no era tan claro. Entonces quisiera que nos hicieran claridad al respecto, teniendo como base y fundamento por la ley al respecto. Gracias. Sí, es que ahí es clave justamente siempre activar la ruta, incluso porque también tenemos unas acciones a nivel disciplinario si no lo hacemos. Es mejor que nosotros sepamos, ok, los estudiantes de pronto de tercero están
en una etapa de exploración, pero descartar eso y descartar que están siendo de pronto víctimas de violencia sexual en sus entornos familiares, en cualquier otro entorno. Como para complementar y de pronto un poco más, debemos recordar nuestra funcionalidad. Nosotros, aunque pues, somos grandes entornos seguros, tenemos un efecto pedagógico y educativo. Por consiguiente, como decía ella, debe haber un descarte. ¿Quién debe hacer ese descarte? Pues nosotros lo primero que debemos hacer es enviar a salud. Si hay un indicio de una situación que no es acorde con la edad, que no es acorde con su proceso, que no es acorde, además de que hay muchas implicaciones legales que se deben tener en cuenta. Nosotros desde la parte de rectoría sabemos, muchas veces más lo pensamos así. Que haya exploración, que ellos estén hablando de relaciones y eso desde la parte privada, pues informa a los padres de familia, se hace un acta, se inicia todo ese proceso, pero por lo menos que haya indicios de que estén en el colegio, eso ya puede violentar los derechos de otros menores. Entonces, un menor de 14 años no debe tener acceso a conductas sexuales y ya hay legislación sobre el caso. Entonces, la idea es siempre salvar, va a sonar mal, desde la parte legal. ¿Y cómo se salva desde la parte legal? Haciendo revisión. Los orientadores no son psicólogos y a veces es una pelea que a veces nosotros mismos, los rectores, nos toca dar contra ustedes, de que ustedes hacen, primeros auxilios en caso de que existan, pero su función es remitir. ¿Y cuál es la primera remisión? A salud. Y si la situación es más complicada, pues desde la parte legal deben remitir ya a fiscalía, a bienestar o a todo lo demás, pero la remisión mínima que deben hacer es situación a padres de familia, información a padres de familia y enviar a salud, que salud es el que debe evaluar si la situación se presta para continuar o si simplemente una alerta de exploración en general el momento. Y en todo caso seguir reforzando nuestras estrategias de prevención de la violencia sexual, pero también fortalecer todos los temas de educación sexual de acuerdo a la edad de los estudiantes. Listo. Sí, como cuidarnos a nosotros y cuidar también a los niños y a las niñas. Debemos remitirlo. Y cuando mencionan el tema de los primeros auxilios emocionales, los primeros auxilios emocionales no son una intervención psicológica ni psicosocial. Todas las personas podemos dar primeros auxilios emocionales, así como todos podemos dar primeros auxilios físicos, deberíamos, ¿sí? Es igual, y esto también es algo que podemos socializar con los docentes, como es fundamental el tema del rol educativo, como el rol educativo, como claro, así yo sea psicólogo, mi contrato y mi labor, estoy docente con funciones de orientador escolar, no psicólogo, porque el proceso psicoterapéutico debe ser un proceso, y yo como docente no puedo y contratarmente no debo. Entonces también, claro, a veces no está impactado, no sé qué, lo hago, pero si yo lo hago, sabemos cómo funcionan las familias. No es que al niño o a la niña le están atendiendo al psicólogo en el colegio, entonces no remiten con salud. Y eso le corresponde al sector salud. Y todo, yo sé que es más trabajo, pero podemos también como buscar estrategias para formatos de acta pequeña, temas de diligenciamiento rápido, debe estar documentado. Entonces, yo remití con sector salud, pongo ahí, remití con sector salud a copiar la remisión en el sistema. La mamá me dijo que ya está yendo. Acta, mamá, firme acá, ya está yendo citas con la psicóloga en la EPS, como todo que lo podamos tener ahí. Me mencionaron que pudiésemos ampliar un poco más el tema de entornos digitales. Aquí en ESNA lo vamos a ampliar un poquito. Entonces, ESNA vuelvo a explotación sexual y comercial a niñas, niños y adolescentes. Nosotros les